La lección empieza hablando del primer mandamiento que Dios le da a Adán y a Eva. Y utiliza una palabra hebrea que es sabá. No es lo mismo saber que conocer. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Dios, conociendo todo, le dijo a su pueblo: no busquen un rey tirano, que no vaya a saber que podía ser engañado. ¿Cuántas veces nosotros elegimos reinados diferentes? Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección número 5 para este sábado 3 de mayo. Y el título es Las Naciones, segunda parte. Recordemos que la semana anterior habíamos estudiado la primera parte de las naciones y se la ha dividido en dos, porque el autor quiso darle una profundidad mayor, ¿verdad? El texto para memorizar en esta semana lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 46 y versículo 10. Y leo: Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Como siempre, antes de abrir la Sagrada Escritura, tenemos que pedir la dirección de Dios para que guíe su repaso. Oremos. Bendito Dios, queremos pedir tu presencia en este momento que vamos a escudriñar tu palabra. Que juntos a los hermanos que están viendo este repaso podamos sacar las mejores enseñanzas guiados por tu Santo Espíritu. Queremos pedir el perdón de nuestros pecados y que seas propicio a nuestro estudio y nos ayudes a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, no se olviden darle me gusta, compartir el video y suscríbanse al canal. No cuesta nada, no tienen que pagar, no es que al suscribirse les va a pedir una tarjeta de crédito, tienen que hacer un pago, no, absolutamente. Sino que con esto ayudamos a que el canal pueda salir como sugerido y las lecciones puedan salir como sugeridas en el momento que alguien entra en el canal de YouTube. Así como a ustedes les salen sugeridos algunos videos, algunos canales, de la misma manera, esto ayuda a que se propague el mensaje. Y el saludo de esta semana es para Ecuador nuevamente, para una persona que conozco desde hace muchos años. Él es pastor jubilado. Ahora, después de jubilado, es escritor, ha escrito varios libros. Y de verdad es un privilegio tener entre nuestra audiencia a personas como él. Pastor retirado, Jorge Sánchez Clavijo. Y no solamente que él nos dejó un comentario y un saludo, sino que también hizo una pregunta que vamos a tratar de responder en pocos minutos antes del estudio de la lección. La pregunta es la siguiente: ¿podríamos comparar la petición de Israel de tener un rey, como las naciones cercanas, con el deseo de algún sector de nuestra amada iglesia de tener pastoras y ancianas, además de querer imitar algún servicio? Esta es la pregunta. Entonces reitero mis saludos y un gran abrazo, apreciado Pastor Sánchez. Que Dios te bendiga y que el ministerio que tienes ahora, que es el de escribir, sea bendecido y multiplicado. El tema de la ordenación de las mujeres es un tema que ha causado mucha controversia. Se lo ha tratado en varios congresos de la Asociación General y por tercera vez se lo trató en el año 2015. En la votación que hubo allí, la Asociación General negó la ordenación de pastoras y la ordenación de ancianas. Más, hubieron 4 divisiones de las 13 que hay a nivel mundial, 4 divisiones que por su cuenta y riesgo decidieron ordenar pastoras. ¿En qué se ampararon? En el hecho de que cada división tiene un departamento que observa
a los pastores aspirantes, aquellos que han salido de la escuela de teología, que han empezado a participar como pastores asociados o ya en un distrito solo, pero que no han sido ordenados al ministerio. Ellos recomiendan en base a lo que observan de aquella persona, recomiendan o dan recomendación para que sea ordenado. Pero este es un hecho netamente administrativo, no es ni teológico ni doctrinal. Pero amparados en eso, 4 divisiones a nivel mundial empezaron a ordenar mujeres. Después de esto, una división adicional hizo un estudio y en ese estudio se llegó a la conclusión que se podía ordenar ancianas y es la división sudamericana. Los textos son controversiales. ¿Por qué? La Iglesia Adventista se ha identificado siempre por tener su doctrina sana, basado en principios bíblicos. Y cuando la Biblia no es clara, no sacamos doctrina. Mas la Iglesia evangélica se ha caracterizado por basarse en textos sin contexto para basar su doctrina. Un ejemplo de ello, el domingo. De los textos que aparecen en el Nuevo Testamento para el domingo, ninguno habla del domingo como día de reposo, pero ellos se siguen amparando en eso. Exactamente lo mismo sucede con la ordenación de pastoras, con la ordenación de ancianas. La forma de interpretación que se está utilizando ahora no es la que siempre ha utilizado la Iglesia, netamente bíblica. La Biblia se explica sola, sino que se han usado textos de la forma como lo utiliza la Iglesia evangélica. Y cuando han querido, a través de la Asociación General, que se ha hecho un estudio a través de reuniones donde se han expuesto las dos posiciones, la no ordenación y la ordenación, se ha hecho exactamente lo mismo. Y se ha querido que la Asociación General, en el Congreso Mundial de la Asociación General, se apruebe algo, y aprobar algo que no aprueba la Biblia, ni el espíritu de profecía, sería tanto como caer en los concilios católicos, que ellos, basados solamente en el poder y la autoridad que dicen tener como iglesia, han cambiado las Sagradas Escrituras y han basado su doctrina. Dicho esto, la pregunta es si el pedido de Israel de tener un rey equivaldría al mismo pedido de ahora de muchos sectores de ordenar ancianas o de ordenar pastoras. La respuesta es no, no equivaldría. El pedido de la iglesia de ordenar mujeres al ministerio pastoral o al ministerio de ancianos es equivalente a comer el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y voy a citar un texto de Ellen White, que está en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 54. Y dice, junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida, de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. ¿Quién mejor que una mujer para hablar de este tema? Pero ustedes pueden decir, no, allí no está hablando de ese tema, está hablando específicamente acerca del pecado de Eva y cómo indujo o cómo se convirtió en tentadora para tentar a Adán. ¿Por qué cito este texto? Porque este mismo pasaje, la misma autora, Ellen White, lo cita para otros acontecimientos específicos. Por ejemplo, cuando Ellen White habla en Joyas de los Testimonios, tomo 1 y tomo 3,
en el hogar adventista. En Joya de los Testimonios, tomo 1 y tomo 3, habla primero de las joyas, después del maquillaje. En tomo 3 habla acerca de los bailes. Todo lo que tiene que ver con la falta de consagración para apartarse de su labor, la descuida. Ellen White aplica el mismo texto. Entonces es un texto que ella lo aplica de una manera amplia. Y para poder entenderlo tendríamos que mirar desde el punto de vista de Ellen White. Ella lo vio como lo ve Dios, porque a ella se le permitió estar en el cielo, en visión. Pero nosotros con una mente no tan consagrada vemos las cosas diferentes. Lastimosamente, el feminismo ha entrado en la iglesia y esto nace de eso. Dos trampas satánicas que es el feminismo y el machismo. En ambos la gente se desvía. Esperamos que haya quedado respondida la pregunta. No equivale a que el pueblo pidió rey, equivale al pecado de la desobediencia. Habíamos visto ya el texto para memorizar. Recordemos que este trimestre estamos estudiando acerca de la simbología bíblica y la interpretación de las profecías. En esta semana, en la segunda parte, veremos acerca de por qué Dios no quiso que el pueblo tuviera un rey. Y qué coincidencia con la respuesta a la pregunta. ¿Por qué? Porque la lección empieza hablando del primer mandamiento que Dios le da a Adán y a Eva. Y utiliza una palabra hebrea que es sabá, pero no sabat, no es sabat del día de reposo, es sabá, es de mandar u ordenar. Es la primera vez que usa un imperativo para decir, le mandó Dios que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comiera. ¿Por qué Dios prohibió ese fruto? En los actuales momentos se cuestiona todo lo que Dios ha dado. Se cuestiona el sábado, se cuestiona la ley, se cuestiona la alimentación, se cuestiona muchísimas cosas. Inclusive de nuestra iglesia han salido personas las cuales han descubierto, ¿verdad?, algunas cosas de las cuales aparentemente nosotros no predicamos y están allí dentro de nuestras 28 creencias fundamentales basadas en la Biblia, pero que ellos ahora han descubierto que nosotros no predicamos de eso, cuando eso es lo que siempre ha predicado la iglesia. Una de las interpretaciones para los libros proféticos como Daniel y Apocalipsis es el preterismo. Creer que todo lo que dice Daniel y lo que dice Apocalipsis ya pasó, ya no tiene que cumplirse ahora. ¿Por qué existe esta interpretación o de dónde se apoyan? De mirar a Daniel y Apocalipsis como unos libros proféticos, pero del mismo nivel de Isaías, de Ezequiel, que fueron libros proféticos para su época y quizás un poquito más adelante y nada más, o como los profetas menores. Pero es el mismo Dios el que habla de la profecía en el sueño de Nabucodonosor, habla de la profecía hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo, hasta cuando se levante el reino de los santos, como dice Daniel 2. Esta idea de que es una profecía temporal no tiene pie ni cabeza. La primera vez que Dios le manda, no comas de ese árbol, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Acaso Dios le estaba prohibiendo? Y eso es lo que dijo la serpiente. La serpiente creyó tener La serpiente le dijo a Eva que Dios le estaba prohibiendo un conocimiento. Y aquí hay que recalcar, no es lo mismo saber que conocer. Entonces, en Génesis 2, por ejemplo, dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Ellos sabían que estaban desnudos. Pero en el capítulo 3 dice que Adán y Eva conocieron que estaban desnudos. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. La mayoría de las veces el conocimiento viene por la experiencia. Y sobre todo en el hebreo no era lo mismo saber que conocer. En el capítulo 4 de Génesis, que Adán conoció a su mujer, quiere decir que tuvieron intimidad. Y de allí nació primero Caín, luego Abel. El conocimiento muchas veces resulta en una experiencia donde no hay punto de retorno. Ellos
pecaron y ya no pudieron volver atrás, ya no pudieron volver a ser la misma pareja de antes, ya no pudieron retroceder. Hay cosas en las cuales el hombre no puede. ¿Cuántas veces a los jóvenes se les dice que no prueben drogas, por ejemplo? Ellos saben que la droga es mala. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la prueban y ya no solamente saben que es mala, sino que conocen que es mala cuando ya no pueden salir y están cosechando las consecuencias. Igual el libertinaje sexual, por ejemplo. Una persona se le dice que no debe ser promiscua. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando de pronto tiene una experiencia, tiene un VIH, por ejemplo, está condenado a morir, quizá prolongándolo por la medicina que existe ahora, prolongando un poco más de vida. Lo uno es saber y lo otro es conocer. Y en este caso, el Adán y Eva conocieron que estaban desnudos, conocieron porque pecaron. Eso era lo que Dios quería evitarle. Dios conoce por su omnisciencia. Cuando le dice que no quería que tuvieran rey, como las otras naciones, les advierte cuáles eran las consecuencias. Porque no era lo mismo tener un rey terrenal, orgulloso, prepotente, porque a todo el mundo, como habíamos visto en la lección anterior, como dicen en mi país, se le sube el humo a la cabeza con un poquito de poder. El poder se le sube a la cabeza y mucho más cuando el poder se sube a la cabeza cuando encuentra una mente vacía. Y Dios quiso evitarle eso. Y cuando ve y aquí vamos a la siguiente parte, que es el libro de Daniel, y cuando ve el ritmo de las naciones, Dios quería evitarle aquello. ¿Por qué? Porque desde Babilonia se sucedieron los reinos uno tras otro, según lo que dice Daniel capítulo 2. Yo quiero leer. Voy a primero hacer el contexto. Nabucodonosor tiene un sueño, él estaba preocupado qué iba a pasar con su reino. Dios le da un sueño, hace que se olvide y no sabe quién se lo puede interpretar. Viene Daniel, se lo interpreta y allí está lo que le dice. La respuesta de Daniel desde el versículo 32 dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada con la mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, fueron como tamos de las eras de verano y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta es la profecía donde le da la secuencia de los últimos reinos. Decir que era temporaria no tiene pie ni cabeza porque es Dios mismo quien le está diciendo que estas profecías irían hasta la segunda venida de Cristo. Para aquellos que no han leído las profecías, debemos decir que estos 4 metales más el barro, la cabeza de oro era Babilonia, los pechos de plata era Medo-Persia, el vientre de bronce era Grecia, las piernas que eran de hierro y los pies que eran de hierro y en forma de barro era Roma. Daniel 2 revela los reinos o los imperios mundiales desde el punto de vista más político. Sin embargo, viene Daniel 7, que es la siguiente parte de la lección. Se repite lo mismo, pero de manera diferente, ahora con unas bestias. Bestia en el lenguaje profético significa reino, significa poder, igual que cuernos. Y eso está en la Sagrada Escritura. Como no podemos por tiempo desarrollar toda la profecía, tenemos que decirlo de manera resumida para poder abarcar todo. En Daniel 7 ve otros aspectos que se complementan con Apocalipsis. ¿Qué es lo que se ve en Daniel 7 que no se ve en Daniel 2? Se lo ve ya desde otro punto de vista, desde el punto de vista religioso. Porque, por ejemplo, en Daniel capítulo 7 y versículo 3 dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El mar sabemos que es muchedumbres. De entre las naciones de donde hay muchos habitantes, de allí salían estas 4 bestias. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre.
y una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba más de un costado que del otro. Después de esto, el versículo 6, vamos a ir rápido. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Y la cuarta bestia, que era una bestia terrible. Ahora recordemos que está hablando de semejanza. No es que era un leopardo. Era como un leopardo, era como un oso, era como un león. El profeta está describiendo algo parecido, no precisamente como es. En el versículo 7 habla de la cuarta bestia, que era terrible y en gran manera fuerte, y en la última parte del versículo dice que tenía 10 cuernos. Y en el versículo 8 dice que había un cuerno que salía de entre los 10, arrancaba 3 y crecía más que los otros. Pero esta bestia que crece, este cuerno, tiene una particularidad. Y aquí está la particularidad religiosa. En el versículo 25 del mismo capítulo 7 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. O sea, él ya, esta bestia o este poder, para utilizar el lenguaje apropiado, este poder ya está introduciéndose en el aspecto religioso. ¿Por qué? Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero miren qué interesante. Alguien, este poder, piensa en cambiar la ley. Y ya con esa descripción podemos saber quién fue el único poder que cambió la ley de Dios. Todos lo conocemos, ya estaba predicho alrededor de 700 años antes de Cristo. Estaba la predicción de que esto iba a ocurrir. Entonces, es un aspecto religioso. Como en los sueños de José, hablaba, primero les muestra las vacas gordas que eran tragadas por vacas flacas y espigas gordas que eran tragadas por espigas marchitas. Y lo uno significaba que reafirmaba la visión anterior y que era inminente el cumplimiento. De la misma manera, Daniel 2 y Daniel 7 es una repetición con aspectos adicionales que no los dice en Daniel 2. Significa que es de cumplimiento inminente y se cumplió y se ha venido cumpliendo. Y la historia nos muestra cómo se cumplió. ¿Qué relación tiene esto con Apocalipsis? Y vemos en la parte del día miércoles entre la tierra y el mar. Cuando la Biblia habla de mar o de muchas aguas, habíamos dicho que es multitudes, muchedumbres, naciones, aunque agua del mar a veces significa también guerras cuando las aguas del mar son agitadas. Pero cuando habla de tierra es todo lo contrario, donde es poca gente, donde no hay muchos habitantes. Pero cuando habla de tierra y el mar, habla de la totalidad del planeta. Jesús dijo, será predicado este evangelio en todo el mundo. Pudo haber dicho, si hubiera sido lenguaje profético, será predicado este evangelio en la tierra y en el mar. Y eso equivalía a todo el mundo. Pero cuando habla de la tierra y el mar, significa la totalidad. Ahora, hay una profecía de Apocalipsis en el capítulo 12, quiero leer, que se complementa. Yo les había dicho que hay un complemento en Apocalipsis, ¿verdad? De Daniel 7. Y hay muchos aspectos que se repiten de Daniel 7, por ejemplo, tiempo, tiempos y medio tiempo, que significa un tiempo, un año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, significa 3 años y medio, equivale a 42 meses, como describe Apocalipsis, o 1260 días, que también lo dice el Apocalipsis. Es exactamente lo mismo. Entonces hay cosas que se repiten. Cuando habla de Apocalipsis, yo quiero leer con ustedes Apocalipsis capítulo 12 y versículos 15 y 16. Y dice el versículo 15 y 16, y la serpiente, ya sabemos que la serpiente es Satanás, ¿verdad? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Este es el cumplimiento cuando la persecución cesa porque el pueblo cristiano se traslada hacia el norte del continente americano, el evento conocido como los Padres Peregrinos, y fundan la gran nación que se convertiría en la
nación protestante de los Estados Unidos. Protestante porque vinieron huyendo de la persecución en el viejo continente. Si a eso nosotros le sumamos lo que dice Apocalipsis 13 y versículos 1 y 2, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, un poder, ¿verdad? ¿Del mar de dónde? De las muchedumbres. Me paré sobre la arena del mar y vi subir de las muchedumbres una bestia, un poder que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. ¿Se acuerdan que en Daniel decía, hablará palabras contra el Altísimo? Aquí lo describe de otra manera, pero es similar. Tiene un nombre blasfemo. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es insultar a Dios o hacerse pasar un ser humano como Dios. Eso es una blasfemia. Y este poder, dice el versículo 2, Apocalipsis 13:2. Habíamos leído lo de las 4 bestias en Daniel 7. Miren lo que dice acá. Y estoy en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí esto de 7 cabezas, 10 cuernos, una bestia medio rara, pero la Biblia se interpreta sola. Queremos saber qué significan las 7 cabezas. La misma Biblia en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 9, miren lo que dice acá. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. La Biblia se interpreta sola. ¿Cuál es la ciudad de los 7 montes? Ustedes busquen en Google, en inteligencia artificial, y le dirán cuál es la ciudad. Y así sabremos cuál es esta vez. Pero para los que ya han leído las profecías y sabemos que este poder que la Biblia lo identifica como bestia es la Roma papal. Y ahí se cumple lo que dice las Sagradas Escrituras. Miren cómo la profecía es tan hermosa cuando uno estudia las Sagradas Escrituras. Y esto nos lleva a la última parte, profetizar de nuevo. ¿De dónde sale esto de profetizar de nuevo? El mismo libro de Apocalipsis. Ahora ya nos quedamos un poco en Apocalipsis. Capítulo 10. En los versículos 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este librito que tiene un ángel fuerte y que tiene en la mano derecha, este ángel fuerte separa en la totalidad de la tierra. Habíamos visto que cuando es mar y tierra es la totalidad. Este librito nos regresa a Daniel, donde se ve un libro, en el libro de Daniel, valga la redundancia, es en Daniel capítulo 12 y versículo 4. Dice la palabra de Dios aquí: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A Daniel se le da la orden de sellar un libro. ¿Qué significaba sellar? Se volvió difícil su interpretación, de saber qué era lo que decía. Ahora, ¿por qué Dios habla en símbolos? Si nosotros nos damos cuenta, aquí está hablando de muchos reinos y reinos muy poderosos. ¿Saben por qué la Biblia se la prohibió durante la Edad Media? Se la prohibió a tal punto de que el que era encontrado con una Biblia muchas veces era llevado a la hoguera. Porque esta iglesia, este poder religioso del que habla Daniel y del que habla Apocalipsis, basó su doctrina en el poder que aparentemente tenía. Recuerdan que decía Daniel 7, un hombre blasfemo. Eso de la blasfemia significa que se le dio un poder para que pueda cambiar, modificar o ir en contra inclusive de las Sagradas Escrituras. Un poder que Dios no le dio a nadie, ni siquiera a Jesús. Recordemos que Jesús dijo: yo no he venido para cambiar la ley, he venido a cumplirla. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, no la cambió. Por lo tanto, este poder se consideró con la facultad de cambiar. Y allí estaba la profecía: pensará en cambiar los tiempos y la ley, y la cambió. Obviamente,
aceptan muchas personas que no han podido leer la Biblia o que no tienen conocimiento de la Biblia. Porque cuando empezamos a leer las Escrituras y comparamos los mandamientos que están en Éxodo 20 con los mandamientos que nos enseñaron, nos damos cuenta que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Y muchos se contraponen. Por ejemplo, eso de la adoración de imagen, cuando en los 10 mandamientos está incluido de que no debemos adorar a nadie, a ninguna imagen, ni hacernos ninguna imagen. Para terminar, este librito se le permite ser abierto. El mismo ángel en el capítulo 10 dice que ilumina la tierra. Cuando este ángel tiene el libro, en el versículo 3 de Apocalipsis 10 dice que clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, y cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz que me decía: sella las palabras que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El conocimiento de este librito es el cumplimiento del nacimiento de la iglesia adventista y del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. El primer ángel en 1844, el segundo ángel posterior a eso y el tercer ángel en los actuales momentos. La profecía es tan hermosa cuando nosotros miramos la forma de interpretarla como se debe. Pero me quedo con el hecho que dice en capítulo 10, Apocalipsis capítulo 10 y versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, sobre el mundo entero habría que volver a profetizar. Y eso se cumplió a través del don de profecía que tiene la iglesia adventista. No podía ser Juan el que debería volver a profetizar, porque está hablando del tiempo del fin, y Juan murió en el primer siglo. Es imposible que haya sido para Juan. Entonces, esto de la nueva profecía o de profetizar nuevamente era en el tiempo del fin, en el cual estamos nosotros viviendo. Qué hermosa que es la profecía. Dios, conociendo todo desde el comienzo, desde el principio, le dijo a su pueblo: no busquen un rey tirano. No busquen un rey que no vaya a saber que podía ser engañado, que podría ser orgulloso, que podría ser prepotente, implacable. Yo soy su rey. ¿Cuántas veces nosotros elegimos reinados diferentes al reinado que Dios nos ofrece? Esos reinados pueden ser el exceso de trabajo, pueden ser el buscar las riquezas de manera obsesiva. Inclusive las cosas buenas pueden convertirse en nuestros reyes que nos tienen atados. El amor al dinero, el amor a los placeres, tantas cosas. Dios quiere ser el que gobierne tu vida. ¿Estarías dispuesto a permitirle que Dios te gobierne en lugar de buscar el reinado de aquello que se terminará algún día? Hagamos tesoros en los cielos. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima semana en una nueva lección. Y recuerda, suscríbete al canal, comparte el video. Muy pronto, quizás en el momento que estés viendo ya este repaso, esté también ya disponible el tema acerca del tiempo que estamos viviendo, qué lugar ocupa en la profecía Estados Unidos y cómo se está cumpliendo la profecía con Donald Trump. Que el Señor te bendiga.